Hola a todos, con esta clase vamos a cerrar la revisión, la presentación que estamos haciendo de nuestro libro Entender el Quijote y disfrutarlo. Dedicamos el primer vídeo, la primera clase, a analizar los contenidos críticos del Quijote. En la segunda clase vimos la ingeniería narrativa del Quijote. En la tercera tratamos de la cuestión de la locura de Don Quijote. Y ahora vamos a hacer una clase muy especial y peligrosa, que es, vamos a atender al rótulo Guerra y Religión en el Quijote. ¿Y por qué digo que esta es una clase peligrosa? Bueno, es una clase, en principio, que es muy difícil que se dé en la universidad, que pueda darse en la universidad. Y lo más normal es que si la das en la universidad sufras las consecuencias por haberla dado. Es una clase en la que vamos a tratar de una materia que no se puede dar, que hoy no se puede decir en una aula universitaria lo que aquí vamos a decir. De hecho, cuando yo lo he hecho, me han acabado denunciando. Es decir, así, o sea, literalmente. Y yo tuve un problema a propósito de una gestión de unas fechas y unos exámenes, etc. Y un desencuentro con un grupo de alumnas. Entonces, estas alumnas, por una cuestión de determinar una fecha y unos exámenes, etc., bueno, se quejaron a los responsables del departamento y aprovecharon entonces para acusarme de islamófobo, de islamofobia. Los dos responsables del departamento me llamaron a capítulo, tuve que ir allí y tuve que explicarles a estos responsables, a estas autoridades, tuve que explicarles qué es lo que había sucedido en el aula, qué había dicho yo en el aula, que, insisto, se consideró islamofobia. Pero adviértase lo que aquí ha sucedido. Es decir, tú tienes un desencuentro por una cuestión logística. Y ese desencuentro, ese grupo de alumnos lo utilizan para servirse de esos ideologemas que han amamantado desde la educación primaria y secundaria. Es decir, estos chicos se han formado con los ideologemas de la Agenda 2030 y con todas las sofisterías y toda la miseria epistemológica que irradian las universidades angloamericanas en el ámbito de letras y concretamente en la literatura. A propósito de una clase que dedicamos a analizar el Criticón de Baltasar Gracián y el Robinson Crusoe de Daniel Defoe, expliqué que yo a lo que hacen estas universidades le he puesto el rótulo de limpieza traumática. Limpieza traumática es la limpieza de aquellos lugares que por su inmundicia, por ser escabrosos, porque se han cometido en ellos crímenes y bien, no hace falta abundar en esto, resultan, no pueden digamos, limpiarse con un servicio de limpieza habitual, sino que necesitan un servicio de limpieza especial. Esta especificidad, esta particularidad de las personas que tienen que limpiar esto se entiende debajo del rótulo de limpieza traumática. Bien. Mi tesis es que en las universidades de la anglosfera, pero fundamentalmente las de los Estados Unidos, se realiza una limpieza traumática de la historia criminal y genocida de Inglaterra y sus colonias. Es decir, puesto que los ingleses y los colonos ingleses que fueron a Norteamérica han sembrado el mundo de cadáveres, porque su imperialismo es un imperialismo depredador, es un imperialismo genocida, allí donde han estado se han dedicado a el genocidio, la esclavitud y la segregación racial. En la India, y siempre han aplicado el divide et impera. Destruyeron la India, resultado de aquellos 6 naciones, es decir, siempre la fragmentación y por tanto el debilitamiento de esas naciones. Lo han hecho en todas partes, han sembrado la discordia. Cuando no sembraron la discordia en sentido metafórico, ese sembrar metafórico, pero literalmente sembraron la India con opio, que es el opio que luego mandaban a China para meterse dentro, fraccionar, debilitar a la China, y entonces ahí están las guerras del opio, que tuvieron como resultado que Inglaterra obtuvo Hong Kong. Inglaterra, todas las hambrunas en la India les importaron un rábano, y ahí está Churchill, ese gran estadista, diciendo que la culpa es suya porque se reproducen como conejos. Esto es lo que han hecho en Norteamérica. Genocidio, esclavitud y segregación racial, y ahí están esas marchas forzadas, ese genocidio sistemáticamente aplicado y que ha terminado con unos pocos indios que allí quedan, que siguen todavía viviendo en reservas. Bien, esto es lo que han hecho esta gente, esta es la historia criminal de Inglaterra. Entonces,
¿Qué ha sucedido en el siglo XX? El siglo XX ha visto que no se podía soportar esta historia y en sus facultades de letras, y concretamente en sus áreas de literatura, se han dedicado a resarcir retóricamente, ahí está la cuestión, resarcir de forma inane a las víctimas. Entonces, si han sido unos puritanos incapaces de llamarle sexo al sexo y han tenido que inventarse lo del género, porque el género es el eufemismo, el tabú que les permite librarse del tabú que no pueden pronunciar. Bien. Ahora reivindican, por supuesto, un feminismo que iría contra ese patriarcado que lo que hace es oprimir a la mujer. Como ellos han sido unos genocidas, ahora desarrollan toda la literatura decolonialista, que es una forma de limpiarle la cara a su historia criminal. Bueno, vayan ustedes revisando todas las líneas ideológicas que irradian las universidades de Estados Unidos y de Inglaterra, y verán ustedes que detrás de todo esto siempre hay un esfuerzo o una intención de resarcir, pero de forma, digamos, sin pocas consecuencias, es decir, retóricamente, formalmente, todo aquellas víctimas de su historia criminal. Bien. Todo esto, nuestras facultades de letras lo han copiado y nuestras áreas de literatura lo han asumido acríticamente. Y ahí está la sustitución de nuestros estudios literarios por los estudios culturales. Bien, ¿por qué digo todo esto? Digo todo esto porque los alumnos que acceden hoy en día a nuestras universidades y a nuestras facultades de letras, en lugar de encontrarse un entorno que les permita triturar todas estas sofisterías, todos estos engaños, lo que se encuentran ahí en nuestros departamentos de literatura es una serie de individuos, en la mayoría de los casos, estamos hablando de generalidades y tendencias, que militan, no solo no critican, sino que militan y difunden estos ideologemas a mayor gloria del imperialismo genocida inglés. Hemos dicho también en algún vídeo que causa realmente estupor ver que profesores que se autoperciben de izquierdas, que se dicen de izquierdas, bueno, los progres, los que abandonaron el comunismo, como el PSOE en el Congreso de Suresnes, abandonaron el comunismo, entraron en la universidad, se hicieron socialdemócratas, y ahora esta gente que llevan toda la vida reivindicándose de izquierdas y luchando por todos los ideologemas también de izquierdas, ahora están sometidos y son los lacayos más obedientes y más acríticos de las corporaciones financieras supranacionales, porque toda esta disolución divide et impera de lo socialista, es decir, de lo grupal. Recordemos que socialismo no es la contrafigura de capitalismo, socialismo es la contrafigura de individualismo. Es decir, no puede ser al mismo tiempo socialista e individualista. Y todo esto que estamos viendo, todo esto que acabo de explicar, o que estoy explicando de forma también muy apresurada, porque esto es una clase sobre el Quijote, todo esto lo que hace es dividir, neutralizar el socialismo y crear mónadas, individuos aislados, perfectos idiotas en el sentido etimológico de la palabra, porque al disolver lo social se va fraccionando los grupos y al final quedan los individuos flotantes, esos idiotas a los que se les resulta insoportable la vida y entonces se libran compulsivamente al comprar, o se libran, digamos, al consumo compulsivo de bienes en el mercado pletórico. Bien. Estas mónadas, estos idiotas, estos individuos flotantes son el resultado de la disolución de las estructuras y de los abrigos, de los cobijos socialistas que podían salvar al individuo de esta insularidad. Claro, que se llamen de izquierdas quienes están trabajando al ser como unos lacayos imbéciles, también en sentido etimológico, es decir, no tienen báculo, no saben que el báculo que sustenta su acción pedagógica, política, etcétera, es el que interesa a las grandes corporaciones financieras internacionales. Adviértase el desbarajuste, el desorden y la confusión, es decir, la inopia en la que viven estos individuos. Bien, estos individuos son los que, disponiendo de nuestra tradición de estudios literarios, prescinden de ella y la sustituyen por los estudios culturales. Los chicos que entran en la universidad, en lugar de encontrarse un entorno que triture y les demuestre la insolvencia de todos estos ideologemas, no, allí lo que encuentran es gasolina para todavía inflamar más todas estas patrañas. Entonces, pero bueno, todo esto, en el fondo,
todo el mundo sabe que esto es una mentira, es decir, esto es así. Y ahí está lo que me sucedió a mí, es decir, por una discusión logística, entonces te acusan de islamofobia. Entonces, allí van a sacar partido, siempre interesado, siempre crematístico. Es decir, nunca es un logos crítico, nunca es no es algo impositivo, ¿no? Es siempre una cuestión de guerrillas, de lobbies, etc. Es decir, seguir a pies juntillas el divide et impera que siempre ha llevado a cabo la anglosfera en general. Bien, decimos esto porque las razones que este grupo de alumnas dieron a mis superiores, a los responsables del departamento, era que yo había sido islamófobo por hablarles de Cervantes en los términos en los que voy a hacerlo aquí. Por eso digo que esta es una clase que puede ser peligrosa hoy en día en la universidad. Ahora bien, es también una clase exótica. Yo dudo que haya muchos profesores que digan lo que aquí vamos a decir. Conste que lo que aquí vamos a decir proviene también de la crítica de la razón literaria de Jesús Maestro. Todas estas clases y el libro, Entender el Quijote y disfrutarlo, nosotros tomamos las interpretaciones que Jesús Maestro hace del Quijote, y a la luz de estas interpretaciones lo que hacemos es analizar un grandísimo número de pasajes. O sea, nuestra aportación no es tanto interpretativa, que también en algunas ocasiones, pero todo, digamos, lo fundamental viene de Jesús Maestro. Lo que hacemos nosotros aquí en esta obra es, a la luz de todas estas interpretaciones, fijarnos en muchos pasajes y ofrecerle al lector un gran número de pasajes comentados para que se vea el racionalismo crítico desplegado por Cervantes en esta obra, y para que se vea también cuáles son la paleta de recursos de la genialidad narrativa, la paleta de recursos narratológicos que Cervantes despliega en el Quijote. Estas son, insisto, contenidos críticos y genialidad narrativa de Cervantes, es lo que fundamentalmente tratamos aquí, a la luz, insisto siempre, de la crítica de la razón literaria. Los profesores que no están al caso de las interpretaciones de Maestro, es decir, que no entienden del Quijote según esa razón crítica, generalmente no atienden. Aquí estoy ahora sirviéndome de un dictum, de una sentencia de Gracián: quien no entiende, no atiende. No es al revés, es así. Quien no entiende, no atiende. No es que tú atiendas mucho y entonces entiendes, no, es porque tú entiendes mucho que eres capaz de atender a lo que pasa. Ahora, ese entendimiento tuyo de las cosas, ¿de dónde proviene? ¿Qué sustento tiene? Pues ese entendimiento en nuestra historiografía literaria y en nuestra tradición de estudios críticos tiene una genealogía muy clara, que es greco-latino hispano-católica. Esta es y tiene su culminación en nuestra literatura barroca y fundamentalmente en el Quijote. Bien, pues esta tradición es la que a nosotros nos permite entender de literatura y por tanto atender críticamente a lo que allí sucede. Pero cuando los profesores de literatura española, hispana en general, renuncian a servirse de esta tradición y se pliegan a los estudios culturales, que su idea de la literatura es incapaz de rebasar la autoayuda o la lucha de gremios para pedir reparaciones que siempre son crematísticas. Claro, si tú prescindes de la potencia de tu tradición y te libras a esta miseria, pues entonces no puedes atender a lo que sucede en el Quijote. Por eso esta clase es exótica, porque muchos son incapaces de ver lo que aquí diremos. Y es exótica por este motivo y por otra. Es una clase rara por otro motivo, y es que lo que aquí vamos a decir hoy, desde esas pocilgas, que es una mezcla de estercolero y manicomio, que son muchas áreas de literatura de nuestras facultades de letras, lo que aquí diremos se entenderá como un ejercicio de islamofobia. Este es el límite, el techo en el que se quedan todos estos inútiles, se quedan aquí, no saben ver más allá. Bueno, pues no es islamofobia, es islamocrítica. No es islamofobia, es islamocrítica, es muy distinto. Ellos tienen fobia porque su visión del mundo es dualista, elegidos y réprobos, esto ahora no lo podemos explicar, elegidos y réprobos, si te va bien es que Dios está contigo, si te va mal es que Dios no cuenta contigo, y a partir de aquí este dualismo instruye todos los dualismos de la anglosfera y de los estudios culturales, hombre-mujer, mujer o feminismo colectivo queer, blancos y negros, es decir, indios y colonizadores, o sea, todos los dualismos esa
seria para tratar la pluralidad de cosas del mundo, reducirla a estos maniqueísmos, esto es lo propio suyo. Por tanto, ahí está la fobia, porque si no estás conmigo me odias. No tienen más opción. Nuestra tradición de estudios literarios, y esto está muy presente en el Criticón, y así lo hemos hecho, o lo ponemos de manifiesto en nuestra apología del Criticón de Baltasar Gracián, nuestra tradición es ternos, tríadas, tricotomías, siempre estructuras ternarias, es decir, la dialéctica, la crítica, la dialéctica, contra la fobia, el dualismo. Esto que vamos a hacer aquí es una clase de literatura que se ciñe estrictamente a nuestra tradición de estudios literarios y que entiende que nuestro enfrentamiento con las obras literarias tiene que hacerse por medio de una dialéctica y no desde un grupo gremial que va a la literatura para corroborar hipótesis o para buscar víctimas y victimarios. Nosotros no estábamos en esto. Otra cosa es que los nuestros ahora estén en esto. Dicho esto, empezamos. Bien, en esta clase vamos a dividirla en 4 bloques. El primero de ellos le hemos puesto por título Los moros y el turco, enemigos de España y la cristiandad. Vamos a ver, para tratar esta cuestión es preciso ahora, antes de entrar con las citas, entender una diferencia nuclear esencial entre el mundo musulmán, o el Hermes musulmán tendríamos que decir, es decir, los principios filosóficos del Islam y los principios filosóficos del mundo católico. Son distintos, y son también distintos las ideas, la filosofía, el Hermes del mundo protestante. Dicho de forma muy escueta, en el Hermes es el conocimiento de lo que es bueno para el gobierno de la casa y el gobierno de la república. Esto está en el Protágoras de Platón. Hermes es aquellas ideas, aquella virtud política, esa forma de conducirse que es buena para el gobierno de la casa y es buena para el gobierno del Estado. Esto es el Hermes. Entonces, no decimos una teología o una creencia, decimos una tradición de ideas filosóficas que por supuesto están cruzadas de contenidos de la religión, etc. Pues claro que sí, pero no nos referimos a la creencia o a un contenido teológico cuanto a una idea más concretamente política. Bien, en el mundo musulmán, el mundo musulmán que por su césaropapismo Iglesia y Estado se confunden completamente. En el mundo musulmán lo importante es el grupo, la umma, la comunidad de fieles, y el individuo no cuenta. En el mundo protestante el grupo no cuenta para nada y solo cuenta el individuo. En el mundo protestante te dicen you can do it, tú lo puedes hacer todo, cuando no es verdad. Y entonces te acabas rompiendo, y cuando te rompes te venden la industria de la autoayuda. Y en el mundo católico, en nuestra tradición greco-latino hispano-católica, se da una conjugación del individuo, tú cuentas, pero también del grupo. Es decir, tú solo no puedes, necesitas el grupo, pero no puedes disolverte en el grupo. Esa conjugación perfecta de individuo y grupo es lo que hace que nuestro Hermes, el Hermes greco-latino hispano-católico, esté ordenado a la protección de la vida y la salud de los individuos. Mientras que, insisto, en el Hermes musulmán te disuelves en el grupo, tu individualidad tú no cuentas. Y en el Hermes protestante pretenden disolver, eso es Inglaterra, divide et impera, pretenden disolver todo lo social, todo lo socialista, entendido socialista como contrafigura de individualista, disolver lo socialista para que quede lo individualista. Pero es que resulta que ese individuo solo no lo puede hacer todo. El you can do it es una soberbia mentira. Bien, entiéndase esto, y entiéndase otra cosa. Fijaos, esto lo tomamos de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno señalaba con todo el acierto del mundo la distinción que se da entre el entendimiento agente de Aristóteles, que Averroes vierte al Islam, y que Santo Tomás vierte al cristianismo. Cristianismo primero, catolicismo después. ¿Qué es el entendimiento agente? Haceros cuenta, es la razón por la que actuamos, o sea, el racionalismo que nos lleva a actuar. Bien, Averroes toma este entendimiento agente y lo vierte al Islam. Y al verterlo al Islam lo que hace es entender que ese entendimiento agente, es decir, la razón por la que actuamos, es supraindividual, que hay una verdad que es superior al individuo, una verdad que es única y que sirve para todos. Ya está, el individuo ya está pensado, todo lo que debes pensar ya está dicho. Entonces lo que tienes que hacer sencillamente es creer, suspender tu racionalismo crítico. Por eso Islam también significa sumisión. Aquello se acepta, y por eso la única forma de relación del hombre con
con Dios, en esa religión, es el fanatismo, porque no hay forma de relacionarse, porque la desproporción entre el hombre y ese Dios, que es un Dios autista, es el Dios de Aristóteles también, es un Dios que se piensa a sí mismo, es como un cerebro que estuviese todo el rato pensando su propio pensar, es un Dios autista. Entonces la relación que imprime este Dios autista es la del fanatismo, porque la desproporción no permite el amor a Dios. Entonces, eso está allí. ¿Qué sucede en el cristianismo? Pues que Santo Tomás vierte el entendimiento agente, es decir, la razón por la que actuamos, lo vierte al cristianismo. Pero entiende que esa razón es individual y corpórea. ¿Qué significa esto? Que es importante tanto tu cuerpo como lo que tú piensas. Esto es importante. Y ese corporeísmo está vinculado a las operaciones, al hacer cosas con las manos. Y esto ya viene, ¿no?, entronca con Anaxágoras, que decía que el hombre, por esto también está en Aristóteles, que el hombre es inteligente porque tiene manos, que el hombre es inteligente porque hace cosas con las manos. Es esa la tradición. Pero es que ese corporeísmo y esa operatoriedad tuvieron su mayor expresión, su culminación, en el dogma de la Trinidad, en el Dios encarnado. Ese Dios encarnado dice que el cuerpo, Corpus Christi, que el cuerpo de cada uno de los individuos es custodio, es claustro de la divinidad. Luego tu cuerpo importa. Por eso en nuestra tradición el cuerpo del individuo es tan importante y por eso tú cuentas. Pero ese cuerpo y esa importancia de la persona, una cosa es la personalidad y otra la identidad. La identidad es el mundo musulmán, es el grupo, y la persona, cuando entra en el grupo, pierde personalidad y se subsume en un grupo. ¿Qué es la identidad? El sacrificio de tu personalidad. Eso es la identidad. Tú cedes cosas que te definen para entrar en un grupo e igualarte identitariamente a los demás. Y este es el mundo musulmán. En cambio, la defensa de la personalidad es uno de los núcleos fundamentales de nuestra tradición y de la defensa de la vida y la salud del individuo. Bien, ese entendimiento de gente que es individual, corpóreo y que está vinculado al hacer cosas con las manos, nos distingue completamente del Islam. Pero no es una anécdota filosófica. Quiero decir que estas cuestiones, aunque ahora nos puedan parecer muy lejanas, estas son ideas fuerza que marcan poderosísimamente nuestro presente. Esto está trabajando hoy en día. Por tanto, aquí se dio en su momento, en tiempos de Cervantes, un conflicto entre estas dos concepciones del mundo, de la persona, de la salud, de la libertad, del bien, de la justicia, porque todo esto instruye las leyes que luego ordenan las vidas de la gente. Siempre hay un Hermes, siempre el legislador, siempre tiene una idea de bien. A ti no te gustará la idea de bien de este, del otro, lo que tú quieras, no te gusta, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Ahora, toda acción política está ordenada por una idea de bien, que a ti te parecerá aberrante, te parecerá corrupta, pero al legislador le parece correcta. Es así. Entonces, es muy importante atender a los conjuntos de premisas, a los Hermes, a las ideas de lo que es bueno y conveniente para el gobierno de la Casa y el gobierno de la República, que instruyen las leyes de esa república, las leyes de esa polis, las leyes de ese Estado. Esto es fundamental. Entonces, una tradición que entiende la libertad, la justicia y el bien de un determinado modo, primero adoctrinará en sus escuelas, adoctrinará a sus niños en esa línea, y luego administrativamente y legalmente desarrollará una serie de leyes, una serie de comportamientos e instituciones inspiradas por todo aquello. Luego, no es lo mismo nacer en un país que en otro. ¿Pero por qué no es lo mismo? Pues porque las leyes y porque la forma de entender la vida, la justicia, la salud, el bien, etcétera, son distintas porque responden a unas ideas fuerza que son distintas en uno y otro caso. Y resulta, y ahora vamos a lo que queríamos dejar sentado ahora, que resulta que estas ideas en el Islam y estas ideas en el mundo cristiano primero y católico después, estas ideas son insolubles, son incompatibles. Y ahora con esto ya estamos presentando lo que vendrá después, porque en tiempos de Cervantes la cristiandad estaba en lucha contra el Islam.
estaba en lucha contra el Islam. Entonces, aquello era la barbarie, aquello era el cautiverio, aquello era la opresión, y la cristiandad era la libertad. ¿Y por qué esto? Por lo que acabamos de decir ahora. Porque la cosmovisión, vamos a decir un término peligrosísimo, pero para que nos entiendan, para hacernos entender, vamos a decirlo, porque el Hermes, en definitiva, las ideas de justicia, de bien, etcétera, de cada una de estas civilizaciones, lejos de terminar o propiciar una alianza, siempre han dicho una tensión, cuando no una guerra, en tiempos de Cervantes y hoy en día. Luego hablaremos de la integración, de esa palabra trampa, una palabra trampa. O sea, tú sabes que tienes delante a un tramposo o a un ignorante porque se sirve del término integración. No falla, nunca. Esto lo explicaremos a continuación. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora cómo esta dialéctica, esta tensión, este pólemos, esta guerra, porque en tiempos de Cervantes estos estaban, o sea, las dos tradiciones, los dos Hermes estaban en guerra, la cristiandad contra el Islam, cómo nos lo encontramos referido en el Quijote. Vamos a verlo. Cristianos y musulmanes son nuclearmente enemigos. Podríamos decir que lo son necesariamente para Cervantes. Fijaos lo que encontramos aquí. Solo dos pasajes que ya lo dicen todo. El padre de Zoraida, cuando Zoraida se va hacia España, se va hacia la cristiandad, su padre le dice: «Oh infame moza y mal aconsejada muchacha, ¿a dónde vas, ciega y desatinada, en poder de estos perros?» Perros se refiere tanto a españoles y cristianos, naturales enemigos nuestros. O sea, para un musulmán, los españoles y la cristiandad en general son unos perros naturales enemigos nuestros. O sea, son enemigos por naturaleza, son enemigos ontológicamente, necesariamente, no pueden no serlo. Esto es lo que se está diciendo aquí. Cervantes le está haciendo decir al padre de Zoraida que no pueden no ser nuestros enemigos porque lo son naturalmente. Esto del Islam hacia la cristiandad, y en sentido contrario lo mismo. Leo: si a esta se le puede poner alguna objeción cerca de su verdad, dice Don Quijote sobre el trabajo del Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Entonces, cuando le dice a Don Quijote que su historia anda impresa, dice lo siguiente: si a esta se le puede poner alguna objeción cerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos, aunque, por ser tan nuestros enemigos, antes se puede entender que por ser tan nuestros enemigos. Es decir, no es ser enemigos, es serlo en un grado superlativo. Fijaos aquí, en un lado, desde la cristiandad hacia el Islam, grado superlativo de enemistad, desde el Islam hacia la cristiandad, por ser naturales enemigos nuestros. Esto es lo que se plantea aquí. Y en el Quijote está lleno de todo esto. Esto está en la fraseología. Es decir, cuando Sancho, voy a leer un pasaje de Sancho. «Tarde piace», respondió Sancho, «así dejaré de irme como volverme turco. No son estas burlas para dos veces». Fijaos en la fraseología, «así dejaré de irme como volverme turco». Es decir, la animadversión o el repudio absoluto de lo islámico, turco, árabe, bereber, moro, insisto en que son todos los conceptos que aluden a lo mismo. Está ya inserto en la fraseología, pero no solo en la fraseología. El miedo a las razzias que venían de Berbería o al ataque del turco, que lo leeremos seguidamente, cada año había de descargar ese nublado, pero no sabíamos dónde descargaría. Cada año hay ataque del turco. Ese miedo con que se vive está expresado también en el Quijote. Cuando un cabrero ve que vienen los cautivos, claro, están vestidos como los moros, que son los cautivos liberados. Cuando llegan a la península, cuando llegan a las costas de Levante, entonces el cabrero que los ve cree que son moros, ¿no? Y esta es la escena que presenta Cervantes. Leo: «Vimos al pie de un alcornoque un pastor mozo que con grande reposo y descuido estaba labrando un palo con un cuchillo. Dimos voces y él, alzando la cabeza, se puso ligeramente en pie, y a lo que después supimos, lo primero que a la vista se le ofrecieron fueron el renegado y Zoraida, y como él los vio en hábito de moros, pensó que todos los de Berbería estaban con él, y metiéndose con extraña ligereza por el bosque adelante, comenzó a dar los mayores gritos del mundo, diciendo: «Moros, moros hay en la tierra, moros, moros, arma, arma».
Moros, moros, arma, arma. ¿Por qué? Porque las razzias, los ataques relámpago desde Berbería eran habituales. Contaban también con el apoyo de los quintacolumnistas, es decir, de los moriscos que, confabulados con ellos, les marcaban en qué punto debían desembarcar. Aparte de todo esto, teníamos el ataque desde Turquía del Imperio Otomano. Bien, todo esto sembraba un pavor en la gente. Y este pavor hacia este mundo está expresado en el Quijote. Siempre es así. En el Palacio de los Duques, cuando los duques montan el teatrillo para fascinar y burlarse de Don Quijote y Sancho, hay un momento dado en que presentan a unos moros que llegan allí y para infundir miedo les hacen reproducir los gritos de guerra de los moros, ¿no? Y leemos lo siguiente. Luego se oyeron infinitos lelilíes al uso de moros cuando entran en las batallas. Sonaron trompetas y clarines, retumbaron tambores. O sea, sonaron los lelilíes al uso de los moros cuando entran en batalla. O sea, los gritos particulares que realizan los moros a la hora de entrar en batalla para atemorizar al adversario, aquí se usan por parte de los actores orquestados por los duques para generar también ese temor. Dice que lo hicieron también, que incluso los que estaban apercibidos de que aquello era un teatro también estaban atemorizados, ¿no? Y termina el párrafo de la misma manera. Porque allí sonaba el duro estruendo de la espantosa artillería, a cuya se disparaban infinitas escopetas, cerca casi sonaban las voces de los combatientes, lejos se reiteraban los lililíes agarenos. Otra vez lo mismo. Luego, adviértase que hay una incompatibilidad nuclear, hay una enemistad natural, hay toda la cuestión de la guerra y de la animadversión hacia lo islámico, lo musulmán, etc., está ya puesta en la fraseología. Se sirven los duques en el teatrillo de todos los gritos de guerra para atemorizar a sus contrincantes que llevan a cabo los moros antes de entrar en batalla. Todo este mundo está recogido y explotado aquí con la finalidad de atemorizar a Don Quijote y a Sancho. Este es el mundo de esa guerra, de esa guerra que se daba en ese siglo, en aquel siglo, en el siglo de Cervantes. El pasaje que sigue, que ya he hecho referencia a él, es en el que más claramente se objetiva este miedo. Aquí no hay ninguna duda. Leo. Dijo que se tenía por cierto que el turco bajaba con una poderosa armada y que no se sabía su designio ni a dónde había de descargar tan gran nublado, es decir, dónde iban a desembarcar. Y con ese temor con que casi cada año nos toca arma. Con ese temor con que casi cada año nos toca arma. Esto es lo importante. No tanto que quieran embaucar a Don Quijote, etcétera, cuanto el hecho de que ese temor con que casi cada año nos toca arma. Estamos luchando secularmente contra el turco, o el turco está luchando secularmente contra nosotros. Todo esto está presente. Hay un miedo porque están en guerra. Hay un miedo porque están en guerra. Uno de los episodios también que alude a estas razzias, a estos ataques relámpago desde Berbería, es lo que sucede cuando el bajel cuando el bergantín de corsarios de Argel, concretamente, cuando desde Montjuïc se ve, de las playas de Barcelona, se ve que viene un barco de piratas de Argel. Leo. Señala hacia Montjuïc de que hay bajel de remos en la costa por la banda de poniente. Esto oído, saltó el general en la crujía y dijo: ¡Ea, hijos, no se nos vaya! Algún bergantín de corsarios de Argel debe ser este que la atalaya nos señala. Fijaos, esta atmósfera, la atmósfera de guerra, la atmósfera de incompatibilidad, de guerra e incompatibilidad, la cuestión de la enemistad secular, una enemistad ontológica, necesaria, nuclear, está presente en el Quijote. Bueno, en este sentido también diremos que aquí se da una absoluta intolerancia del Islam, pero bueno, claro que sí. Vamos a ir a lo de la tolerancia y vamos a ir a lo de integrar. Tolerancia lo tomo también de Gustavo Bueno. Tolerancia, Bueno decía que Santo Tomás había sentenciado que la tolerancia es vicio de soberbia del gobernante. Tolerar significa soportar aquello que es malo para ti, soportarlo al enemigo, soportar aquello que es un agente que puede perjudicarte, soportar un mal, soportar el mal. Eso es tolerar. Creyendo en política,
por eso es vicio de soberbia, creyendo en política que lo enemigo, lo perjudicial, lo contrario, aquello que no se pliega a lo que tú quieres, tú lo puedes dominar, que nunca te hará daño, que siempre lo tendrás sometido. Ahí peca de soberbia el gobernante, dice Santo Tomás. ¿Por qué? Pues porque el enemigo, lo marginal, lo que atenta contra tu bien, aunque sea muy débil, solo tiene dos cursos: o desaparece o se robustece, se fortalece, y entonces adquiere una dimensión y una envergadura que en un determinado día puede acabar midiéndose contigo. Cuando aquello que es contrario a tu bien, a tu virtud política, a las ideas, a tu Hermes, aquello que es contrario a tu vida y a tu salud, tú lo permites, aquello un día puede crecer, medirse contigo y entonces acabar con tu vida y tu salud, y tú te habrás revelado como un gobernante soberbio, creyendo que lo podías tolerar, que podías soportar aquello que quiere tu mal, aquello que quiere tu mal. Esta es la idea de tolerancia. Una idea de tolerancia que, bueno, lo hemos explicado también en algún vídeo. La quimioterapia es administrar un veneno que las células cancerosas no puedan soportar, de tal modo que las mata. Tienes que un veneno que rebase el umbral de tolerancia de las células cancerosas. Entonces tú matas la célula, porque la célula no puede soportar ese mal. Ese veneno, la quimio, tiene que quedar por debajo de tu umbral de tolerancia. Así es. Soportar es esto. Tolerar es esto. Entonces, no había ninguna tolerancia entonces. No se toleraba el Islam y el Islam no toleraba la cristiandad. No se toleraban, no se integraban. Y ahora vamos a decir, bueno, sobre la tolerancia diremos que la tolerancia es un engaño que también viene fundamentalmente de la anglosfera. Viene también de estas universidades y viene de esta propuesta, de este fundamentalismo democrático, de fundamentalismo de los derechos humanos, etcétera, que propugnan que todos hemos de vivir en concordia, en paz. Bueno, pues muy bien, es el Imagine de John Lennon. De ahí viene esa tolerancia. Ahora, lo cierto es que esas universidades angloamericanas que han difundido y irradiado todo este cuento de la tolerancia, en su tradición la tolerancia es, y se cita, y tantos de los nuestros citan también a John Locke. Bien, pues John Locke, en su ensayo sobre la tolerancia, dice lo siguiente a propósito de los católicos. Dice lo siguiente John Locke en su ensayo sobre la tolerancia. En lo que respecta a los papistas, es decir, a los católicos, no hay duda de que, por causa de varias de sus peligrosas opiniones, que son absolutamente destructivas para todos los gobiernos, excepto el del Papa, no debería dejárseles que propaguen sus doctrinas, y a quien disemine o haga pública cualquiera de ellas, el magistrado habrá de reprimirlo hasta donde sea necesario. Como se hace con las serpientes, no se puede ser tolerante con ellas y dejar que suelten su veneno. O sea, en su ensayo sobre la tolerancia, el tolerante John Locke dice que no se puede ser tolerante con los católicos porque, por las razones aquí expuestas. Bien, esto es de un cinismo, o sea, es un cinismo increíble, pero este cinismo nosotros somos acríticos. Toda la ideología de la tolerancia que nos ha inoculado la anglosfera, la hemos recibido acríticamente, porque entendemos que ser intolerante es muy malo, y que ser intolerante dice una maldad del individuo, etc. Es tanto nuestro miedo, nuestro pavor, que le llamamos tolerancia cero a la intolerancia. Bien, todo esto es un gravísimo error. No se puede tolerar todo. Si tú toleras aquello que es malo para ti, pues allá tú. Ahora bien, todos los que están enfermos todo el que está enfermo, todo, digamos, divulgador y difusor de las teorías de la tolerancia, cuando están enfermos quieren un medicamento. Todo el mundo quiere un medicamento que rebase el umbral de tolerancia de aquello que te daña. Todo el mundo lo quiere. Bien, examinemos pues aquello que defendemos y aquello que reivindicamos en determinadas ocasiones y veamos si ese comportamiento no sería bueno también aplicarlo a otras esferas. El ámbito de la salud y de lo individual, aplicarlo también al ámbito político y grupal. Bien, esto en cuanto a la tolerancia. No se toleraban entonces. Ahora creemos nosotros que cabe la tolerancia. Nosotros creemos que cabe la tolerancia del Islam, la tolerancia del Islam y la tolerancia del Hermes islámico y del Hermes protestante. Y no estoy hablando de tu vecino, no estoy hablando del frutero de la esquina, yo no estoy hablando de esto, no estoy hablando de individuos, estoy hablando de Hermes, de filosofías políticas, es decir, de ideas que sobre el bien, sobre la virtud, sobre la justicia, sobre el individuo, sobre la salud, tienen unas y otras tradiciones. Estoy hablando de esto. Bien, sigamos. Vamos ahora a lo de integrar.
Integrar es un eufemismo. Vamos a ver, integrar es formar parte de un número. Entonces, formar parte de un número. Entonces, si tú te integras, si tú te empadronas en Salamanca, tú formas parte del número de los salmantinos. Si tú te matriculas en la universidad, tú estás integrado en la universidad. Punto, no hay más. Es esto. Tú inscribes a tu hijo en un equipo de fútbol, tu hijo está integrado en el equipo de fútbol. Forma parte del número de los de aquel equipo de fútbol. Y si tú tienes la nacionalidad española, tú ya estás integrado en España. Formas parte del número de los españoles. Integrar es formar parte de un número. Luego, todos los defensores de la integración, aquí damos una definición de integración, que digan a qué se refieren con integrar. Porque mucho me temo que lo que quieren decir todos estos que postulan la integración de las culturas, etcétera, la integración de lo diferente, esconde en realidad una idea, y es que quieren que todos estos, insisto, quieren que los otros, vamos a decir, los musulmanes, se integren en nuestras tradiciones, se integren, pues no festejan las fiestas del pueblo, no festejan la Navidad, no quieren comer lo mismo, y entonces empiezas con el no. Bueno, no, claro que no, claro que no. ¿Y tú qué quieres en realidad? ¿Qué es integrar? La convivencia ¿de qué? ¿De los dos Hermes? Eso no dice una integración, y aparte esa convivencia no puede darse, porque son ideas sobre la libertad, la salud, la persona, el bien, la justicia, que son insolubles. Luego, si sus Hermes son insolubles, ¿a qué integración te refieres? Que digan los defensores y los promulgadores de la integración de las culturas, que vayan a la arena, que vayan a lo tangible, y que digan en qué consiste esa integración, en qué consiste ese integrar. Porque cuando provienes de tradiciones insolubles no puede darse esa integración. Entonces lo que se da es la aculturación o el gueto. Y si uno va a mirar, echa un vistazo a la Europa sublime y ves lo que sucede en ciertos barrios de Francia, de Inglaterra, de Bélgica, de Suecia, de Alemania, etcétera, ¿qué ha sucedido allí? Allí sucedió el gueto, se da el gueto, porque no cabe la integración y porque no podemos vivir juntos, pero no por odio, fobias ni tonterías, sino por una tradición, insisto, por un Hermes, por unas ideas políticas que son insolubles. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que se forman guetos porque no hay otra opción, podemos vivir juntos. La integración, en realidad, es un eufemismo de los que se sirven estas buenas gentes, estos neocátaros de hoy, para no servirse del término aculturación. Es decir, tú lo que quieres es que prescindan de lo suyo y vengan a lo tuyo. O, lo que es más grave, y se está dando hoy en día también, es tú prescindir de lo tuyo y plegarte a lo suyo, que es la otra opción, y que es lo que también sucede, también se está dando de forma realmente admirable, ¿no? Porque las ideas de libertad, y las ideas de persona, y las ideas de justicia, y las ideas de ley, etcétera, son muy distintas en una y otra tradición. Bien, ni tolerancia. O sea, vamos a tener muy claro que estos dos Hermes son intolerantes. En tiempos de Cervantes la intolerancia va hasta el punto de la guerra. No cabe la tolerancia de estos dos Hermes. Y en cuanto a integración, vamos a ser valientes y vamos a decir las cosas como son. Integrar es formar parte de un número. Detrás del eufemismo integrar se esconde el anhelo de que ellos se aculturicen o la difusión de nuestra culturización y que nos pleguemos a su Hermes. Y cuando no es esto, solo hay gueto. El gueto no dice el fracaso de la integración. El fracaso de la integración el gueto no dice ese fracaso de la integración. El gueto dice que nuclearmente no somos solubles. No somos solubles. Esa es la idea. Esto en tiempos de Cervantes estaba muy claro. Hoy sigue estando igualmente claro. Otra cosa es que no lo quieras ver. Esto no es un ejercicio de islamofobia, es un ejercicio de islamocrítica. Venga, pues vamos a ver ahora todo esto en el Quijote. Tenemos el episodio fundamental de Ricote. El morisco, que sale de España cuando la expulsión de los moriscos y ahora vuelve, se encuentra con Sancho y le pide a Sancho que le ayude a ir al pueblo para recuperar el oro que escondió, etcétera, el dinero que escondió, etcétera, etcétera. Pero Cervantes le hace decir a Ricote lo siguiente. Bien vi... se sitúa esto en el momento en que se estaba hablando de la expulsión de los moriscos. Ya en aquel momento Ricote vio qué es lo que originó el decreto de expulsión y qué es lo que hacían los suyos, es decir, los moriscos. Bien vi y vieron todos nuestros ancianos que aquellos pregones no eran solo amenazas, como algunos decían, sino verdaderas leyes que se habían de poner en ejecución a su determinado tiempo, y forzábame a creer esta verdad,
saber yo los ruines y disparatados intentos que los nuestros tenían, y tales que me parece que fue inspiración divina la que movió su majestad a poner en efecto tan gallarda resolución. Aquí lo importante es saber yo los ruines y disparatados intentos que los nuestros tenían. ¿Y cuáles eran esos intentos? Bueno, pues lo que sucedió también en la rebelión de las Alpujarras, en la guerra de las Alpujarras, sucedió esto. Es decir, tienes quinta columnismo dentro, tienes un quinta columnismo dentro que lo que puede hacer es en cualquier momento eclosionar, ¿sí?, y revertir el proceso de reconquista. Es decir, lo que has ganado en la reconquista, por un ejercicio de tolerancia, es decir, por permitir aquello que se puede revelar contrario a tu bien, aunque ahora creas que lo puedes dominar, aquello solo puede crecer, robustecerse y en un determinado momento medirse contigo y vencerte. Entonces, por un ejercicio de intolerancia, por el miedo que había, porque ya había habido precedentes de esos estallidos musulmanes, entonces frente a aquellos se ejerció la intolerancia. Ahora bien, aquí Ricote dice, es que yo sabía muy bien los intentos de los míos, y los intentos de los míos eran precisamente estos: actuar como quinta columnistas a la espera de un vigor, de una fuerza, de una fortaleza que permitiese la eclosión de una revuelta, de una rebelión y la posterior guerra. Entonces se llevó a cabo un ejercicio de intolerancia. Bien, en otro momento dice, algunos seguimos con Ricote, algunos había cristianos firmes y verdaderos, pero eran tan pocos que no se podían oponer a los que no lo eran. Es decir, entre toda la comunidad había algunos que realmente se habían convertido a la fe católica. Ahora bien, eran pocos, pagaron justos por pecadores, aquí se está diciendo. Ahora bien, y ahora se da la justificación. Y no era bien criar la sierpe en el seno, teniendo los enemigos dentro de casa. O sea, vale, pagaron justos por pecadores, pero hicieron bien en expulsarnos, porque no era bueno criar la sierpe, la serpiente, en el seno, por tener los enemigos dentro de casa. Eso no es bueno, eso no es bueno, eso solo puede ser malo, y no se puede ser tolerante, tolerar que el enemigo esté en casa. Lo que no se puede tolerar es criar a la sierpe que te ha de matar. No es bueno criar a la sierpe que ha de acabar contigo. Esto es lo que leemos en el Quijote. Por eso decía que esta clase, es muy difícil que se dé esta clase en una universidad, que se diga esto en la universidad hoy. Es muy difícil. Te pueden echar. Por cuestiones de estas te pueden echar de la universidad. Se lo aseguro. Por cuestiones así te echan de la universidad. Tus valientes colegas. Bien. Y finalmente Cervantes le hace decir a Ricote que finalmente, con justa razón, fuimos castigados a la pena del destierro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que está haciendo Cervantes es justificar la intolerancia que supuso la expulsión de los moriscos. Pero es que esta intolerancia está nuclearmente justificada por la imposibilidad de integrar unos hermes que son insolubles, que son incompatibles el uno con el otro. Esto, en aquella época, en el siglo de Cervantes, se sabía perfectamente, no había ninguna duda sobre esto, y además estaba la guerra. Bien, esto es lo que, en defensa, esto es muy importante también, todo lo que hemos dicho, porque la cuarta, ahora ya termino con esto, pero la cuarta parte de esta asignatura, de esta clase, perdón, la cuarta parte de esta clase, la voy a dedicar a analizar el rótulo de ateísmo católico. Lo avanzo ya ahora. Cervantes es ateo frente a la intervención de la metafísica en las cosas de los hombres. Ahí niega la potencia operatoria de Dios en la vida de los hombres, eso se niega. No hay ninguna instancia angular, no hay ninguna instancia metafísica que actúe operatoriamente en la vida de los hombres. Ahora bien, Cervantes es ateo católico porque frente al Islam reivindica la tradición greco-latino, hispano-católica, en la que él se inscribe, en la que se escribe su obra, que se reivindica nuestro barroco por precisamente la potencia y la conveniencia del Hermes católico. Entonces es muy consciente Cervantes de todo esto. Ateo porque niega esa intervención metafísica en las vidas de los hombres, católico porque sabe que debe defender ese Hermes, esa tradición que aseguran tu vida, tu salud y tu libertad. ¿Contra quién? Contra aquellos que simbolizan todo lo contrario. Bien, todo esto que hemos visto aquí hay que relacionarlo con ese ateísmo católico de Cervantes.
Antes de pasar al segundo bloque, no obstante, vamos a ver dos, es que me he dado cuenta que tenía dos pasajes también importantes. Vamos a ver, la incompatibilidad es total con el Islam, pero no solo en las cuestiones estas que hemos estado analizando hasta ahora, sino en todo. Fijaos, hay un momento, esto es un guiño que hace Cervantes a Ramón Llull, a Raimundo Lulio, cuando dice lo siguiente, fijaos: paréceme, Anselmo, que tienes tú ahora el ingenio como el que siempre tienen los moros. Cuando a Anselmo no se le puede hacer cambiar de opinión, dice: tú tienes el ingenio como el que tienen los moros, a los cuales no se les puede dar a entender el error de su secta con las acotaciones de la Santa Escritura, ni con razones que consistan en especulación del entendimiento. O sea, tú no le puedes convencer con textos sagrados, no le puedes convencer con razones, ni que vayan fundadas en artículos de fe, sino que se les ha de traer ejemplos palpables, fáciles, inteligibles, demostrables, indubitables, con demostraciones matemáticas que no se pueden negar. Y esto también está, aquí se está ya apuntando lo que hará Spinoza. La ética, con la ética de Spinoza, la ética demostrada según el more, el orden geométrico. Ese servirte de la geometría para explicar cuestiones filosóficas. Aquí Cervantes está diciendo, es que aunque tú les expliques las cosas con fórmulas matemáticas, es decir, como lo harías matemáticamente, es decir, de forma que no cabe la opinión, la impresión sensible, etcétera, sino que son cuestiones objetivas, dice, como cuando dicen, si de dos partes iguales quitamos partes iguales, las que quedan también son partes iguales. Esto no se puede discutir, ¿no? Entonces Cervantes está diciendo, les tenías que mostrar ejemplos palpables, fáciles, inteligibles, demostrativos, indubitables, con demostraciones matemáticas. Pues bien, y cuando esto no entiendan de palabra, como en efecto no lo entienden, háseles demostrar con las manos y ponérselo delante de los ojos. O sea, tienes que, de cualquier forma, tratar de rescatarles de su error. Bien. Y aun con todo esto, no basta nadie con ellos a persuadirles las verdades de nuestra sacra religión. Es decir, que no los convencerás de ningún modo. Ahí está esa imposibilidad de integración, imposibilidad de encuentro de ninguna manera. No hay todos estos círculos de diálogos entre religiones, etc. Esto es una cháchara absolutamente irresponsable. Es decir, yo he estado en seminarios y en conferencias sobre el diálogo de las religiones y hablan de que Dios es amor y entonces nos tenemos que amar todos. O sea, hablan de abstracciones, hablan de retórica, pura retórica, pero nunca hablan del Hermes. Nunca dicen, tu idea de bien es esta, tu idea de libertad es esta, viene de esta tradición, tú entiendes la razón individual, tú entiendes que no hay razón individual, que hay una verdad universal y por tanto debes someterte a esto, tú entiendes que hay un sentido operatorio, tal, el otro es un quietismo absoluto. Es decir, todas esas cuestiones que son nucleares, que informan las teologías e informan los Hermes de estas civilizaciones, en esos diálogos interreligiosos. No se trata de esto, no se trata de nada, de ninguna cosa. Pues, dialogan, pues bueno, para hacer uso de lugares de culto, ¿no? Pues tú de esta hora a esta otra, vale, yo de esta otra, eso sí, pero eso no es un diálogo entre religiones, eso es un diálogo interreligiosos. O sea, hablan los religiosos, pero no hablan de religión, porque de religión no pueden hablar del dogma. Si te mueves del dogma, incurres en herejía. Bien, vamos a dejar esto. La segunda cuestión tiene que ver con el derecho. O sea, ni con matemáticas ni de ninguna manera los convences. Y ahora hace otra alusión en el Quijote a la diferencia entre nuestro ordenamiento jurídico y de lo que carecen los moros en este sentido. Fijaos, unos capítulos más adelante Cervantes insiste en denunciar la precariedad del Islam en lo que respecta al campo del derecho, concretamente a la protección legal del individuo, de la persona. Y escribe Cervantes lo siguiente: y veis aquí donde salen a ejecutar la sentencia, aun bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa, porque entre moros no hay traslado a la parte, ni a prueba y estese, como entre nosotros. O sea, nosotros tenemos una serie de figuras jurídicas que defienden al individuo, ordenadas a celebrar un juicio justo, etcétera, etcétera. Y este tipo de figuras jurídicas, el Islam carece de ellas en aquel momento. Las diferencias son en el derecho, en el racionalismo teológico, esto no podemos explicarlo ahora, pero lo ha explicado muy bien Gustavo Bueno. En el mundo católico los dogmas son irracionales, sí, el dogma es irracional, pero el desarrollo de una escolástica que conjuga la filosofía griega y el derecho romano para hacer inteligible el dogma, es decir, desarrolla la escolástica una potencia filosófica y una potencia de ideas
que será fundamental para todo el Occidente. Bien, todo ese ejercicio, aquello dice no un irracionalismo, sino uno de los ejercicios de racionalismo superlativos que se haya dado en toda nuestra tradición. Bien, eso no está en el Islam de ninguna manera, no puede darse en el Islam todo esto, la verdad es supraindividual. Bien, etcétera, etcétera. Todo esto está en el Quijote planteado. Y con esto pasamos a la segunda parte de esta clase. Se está alargando la cosa. Ahora vamos a hablar del discurso de las armas y las letras. Este discurso de las armas y las letras debe leerse y entenderse en relación con el discurso sobre la Edad de Oro. En el discurso de la Edad de Oro entendemos al Quijote idealista, a Don Quijote a por uvas, un Don Quijote retórico, y todo el discurso de la Edad de Oro no es más que una sofistería ridícula. Don Quijote entra en total contradicción con aquello que sostiene en aquel discurso. Es un discurso que está muy en la sintonía de todo el fundamentalismo de los derechos humanos, de la paz universal, del querernos entre todos, del fin de las guerras, el fin de la propiedad, el fin de la propiedad, ¿no? Cuando los hombres vivían y no había ni lo tuyo ni lo mío, dice Don Quijote, ¿no? Entonces cuando sale del Palacio de los Duques, esto lo ha señalado Jesús Maestro con mucho tino, cuando sale del Palacio de los Duques, Don Quijote le dice a Sancho: oye Sancho, ¿sabes qué? Que yo disfruto más un pedazo de pan que sea mío, ¿sí?, que no todo el regalo que me han hecho en este palacio. Ah, muy bien, ese pan que es tuyo lo disfrutas porque es tuyo, mucho más que la comida que te han ofrecido los duques. Pero tú en el discurso de la Edad de Oro dices que se vivía apaciblemente, felizmente, antes de que lo tuyo y lo mío entrasen a inaugurar la discordia. Bueno, pues Don Quijote se contradice totalmente en su actuar con lo que sostiene en el discurso de la Edad de Oro. Un discurso, insisto, que augura o presenta ya, anticipa todo el fundamentalismo de los derechos humanos, la paz universal, el irenismo, la abolición de la guerra, y bueno, y el imagen de John Lennon es ese papanatismo absoluto. Bien, entiéndase que ese es el Don Quijote del discurso de la Edad de Oro. El Don Quijote del discurso de las armas y las letras es un hombre absolutamente puesto en razón, que desarrolla también una teoría política y una teoría de la guerra que está en Aristóteles, que está en Maquiavelo, que está fundamentalmente en todos los teóricos que sobre estas cuestiones se manifestaron en la antigüedad. Bien. Vamos a ver algún punto de este discurso breve, 2 o 3 puntos de este discurso de las armas y las letras, porque interesa también en saber qué sostiene este Don Quijote, el Don Quijote puesto en razón. Venga, vamos a ver este pasaje. Es el fin y paradero de las letras. Las letras no es la literatura ni los poemas. Las letras es el derecho. Es el fin y paradero del derecho, entender y hacer que las buenas leyes se guarden, efectivamente. Pero luego sigue. Fin, por cierto, generoso y alto y digno de gran alabanza, pero no de tanta como merece aquel que a las armas atienden. O sea, el fin del derecho es muy bueno, pero es mejor, es superior el fin al que tienden las armas. ¿Y cuál es el fin al que tienden las armas? Las cuales tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear, en esta vida. Esta paz es el verdadero fin de la guerra, que lo mismo es decir armas que guerra. Propuesta pues esta verdad, que el fin de la guerra es la paz, y que en esto se hace ventaja al fin de las letras, vengamos ahora a los trabajos del cuerpo del letrado y a los del profesor de las armas, y véase cuáles son mayores. Y ahora examinará que el letrado, pues vive muy cómodamente, etcétera, y que el soldado pues sufre todas las penalidades, etcétera, y está a punto de perder la vida en cada momento. Bien, lo que tenemos aquí es sencillamente defender que el derecho va a lo suyo, pero que es necesario las armas, que el derecho sin armas no sirve para nada. Primero es la paz y luego el derecho. Y ese derecho además debe someterse a una coacción. No basta con las normas. Las armas son las que defienden todo esto. Bien. Leo un pasaje más, lo comentamos y terminamos con esto. Fijaos, dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas. No es verdad, no es verdad. Porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo de lo que son letras y letrados. A esto responden las armas, que las leyes no se podrían sustentar sin ellas, es esto. Porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios, y finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y de tierra estarían sujetos al rigor y la confusión que trae consigo la guerra. Y ahora diremos cómo acaba este párrafo. Pero
¿Pero qué quiero decir aquí? Quiero decir aquí que si tú pones una norma, prohibido pisar el césped, y la gente pisa el césped y no le haces nada al tío que pisa el césped, la norma de prohibido pisar el césped no sirve para nada. Y entonces los cultores del fundamentalismo democrático, del pacifismo y de todas las paparruchas del irenismo y del pacifismo, te dicen que no, pero si tú creas conciencia en la gente y entonces los educas convenientemente, es un panfilismo redomado, entonces no pisarán el césped y lo habrás logrado no con la fuerza, sino con el convencimiento, con el diálogo, etcétera, etcétera. Pero bueno, bien, todos los que hablan así es porque alguien toma la responsabilidad de sacarles adelante. O sea, esto no se puede sustentar de ninguna otra manera. Es decir, si tú te vas a Ibiza a hacer el hippie y luego regresas, ¿sí? Si tú tienes un respaldo en Barcelona, entonces puedes volver y ahí está esperándote la empresa de tu padre, ahí está esperándote un trabajo que te han guardado, etcétera. Si tú tienes un sustento, tú tienes alguna protección, puedes hacer una excursión a la vida anarquista y politoxicómana. Pero quien hace esta excursión a ese lado del mundo y no tiene nada a su regreso, estos acaban completamente destruidos. Digo esto, y no sé si el símil es muy adecuado, pero digo esto porque todas las excursiones al fundamentalismo democrático, al fundamentalismo de los derechos humanos, a ese irenismo, a esa paz, a ese aborrecimiento de la guerra, de la fuerza, de la violencia, etc., todo esto solo lo puede sustentar o lo puede defender quien está realmente defendido por unas armas, o por una fuerza, o quien está en una posición de dominio respecto de otros. Es que tú esto lo puedes hacer porque tienes, yo qué sé, aranceles a toda África para que no te inunden con sus productos. Es decir, porque tú ejerces una violencia que protege, porque tu Estado ejerce una violencia que te protege tu bienestar. Esto es un cinismo todo esto. Ahora, cuidado, porque el ejercicio de esta política ética de fuera las fronteras, fuera la policía, fuera el ejército, viva la paz, etc. Esto, si no es retórico, si esto va en serio, esto acaba contigo en 2 días. Por tanto, esto es lo que le está diciendo Don Quijote, o está estableciendo Don Quijote en el discurso de las armas y las letras. Es que si tú te vas y haces una excursión, ¿sí?, al idealismo, y haces una excursión a la retórica, y haces una excursión al irenismo, al panfilismo, a todos estos fundamentalismos, cuidado que a tu regreso tienes que tener un sustento, porque si no, regresarás a la nada. Esto es lo que concluimos de este discurso de Don Quijote, este discurso de las armas y las letras, que, como digo, debe leerse y comprenderse en relación con el discurso de la Edad de Oro. Fijaos qué Quijote tenéis allí y fijaos qué Quijote tenéis aquí. Aquel es el Quijote del que Cervantes se sirve para criticar a los idealistas. Este es el Quijote del que Cervantes se sigue para defender un materialismo, una inmanencia política que no puede desatender los imperativos de la realidad, no puede desligarse de la realidad efectiva de las cosas. Este es el Don Quijote puesto en razón, radicalmente puesto en razón, que también lo hay en el Quijote. Bien, dicho esto, vamos ahora a leer las 2 líneas que me quedaban de este pasaje, porque son muy buenas. Esto también lo ha señalado Jesús Maestro, es buenísimo esto, fijaos. Dice, si no fuese por las armas, pues todo esto, las monarquías no se podrían defender, los caminos, todo esto, y entonces vendría la guerra. Y fijaos qué dice Cervantes ahora. Todo esto estaría sujeto al rigor y a la confusión que trae consigo la guerra al tiempo que dura, y tiene licencia de usar de sus privilegios y sus fuerzas. Cuidado con esto. O sea, si las armas no protegen el derecho y nos vamos a la guerra, entonces ese caos y esa confusión, si no hay una paz, si no se sienta la paz, la guerra impondrá sus privilegios y sus fuerzas. Está diciendo Cervantes que no la quiere la guerra. No la quiere, Cervantes no la quiere. Porque la conoce muy bien. Los privilegios de la guerra se imponen a las normas del derecho. Y las fuerzas de las guerras es la muerte, la enfermedad y la violencia. Privilegios y fuerzas de la guerra son destructores del orden pacífico y destructores de la vida.
de la gente. Entonces, no es buena la guerra, no es conveniente la guerra. Esto es lo que está diciendo aquí. Es decir, el discurso de las armas y las letras no es un alegato belicista, no es un alegato belicista de ninguna de las maneras. Te está diciendo, la guerra no es buena porque la guerra usa de sus... Es que es buenísimo esto. Usa de sus privilegios y sus fuerzas. No se puede decir de forma mejor. Por tanto, no es conveniente que se dé la guerra. Ahora bien, si hay que defender la monarquía, si hay que defender los caminos, si hay que defender la propiedad privada, si hay que defender la vida frente a la amenaza, entonces sí, entonces hay que ir allí. Ahora, tomarla por bagatelas, entonces no. ¿Y cuándo nos lo muestra esto Don Quijote? En el episodio de los alcaldes rebuznadores, cuando por una serie de motivos y la reputación de un pueblo y del otro, si rebuzna o no rebuzna, unos regidores que puede ser que hayan devenido alcaldes, no queda muy claro. Dice Sancho, bueno, tan a punto están de rebuznar un regidor como un alcalde. Bueno, pues estos tíos llevan a pelearse, llevan a la guerra a sus vecinos, ¿sí? Por cuestiones absolutamente intrascendentes. Esto es lo que le revela un individuo a Don Quijote. Y voy a leer este pasaje porque es clave para entender todo esto. Fijaos. Ha llegado a tanto la desgracia de esta burla que muchas veces con mano armada y formando escuadrón han salido contra los burladores los burlados a darse la batalla, sin poderlo remediar rey ni roque, ni temor ni vergüenza. Yo creo que mañana o es otro día han de salir en campaña los de mi pueblo, que son los del Rebundo, contra otro lugar que está a 2 leguas del nuestro, que es uno de los que más nos persiguen, y por salir bien apercibidos llevo compradas estas lanzas y alabardas que habéis visto. Y estas son las maravillas que dije que os había de contar, y si no os lo han parecido, yo no sé otras. En este punto, Cervantes se sirve de Don Quijote para decir lo siguiente. Es decir, este hombre ha instruido a Cervantes de lo que va a Don Quijote, le ha contado lo que va a pasar. Y frente a esto, dice Don Quijote, fijaos, los varones prudentes, las repúblicas bien concertadas, por 4 cosas han de tomar las armas. Y ahora Cervantes refiere los motivos por los que uno debería ir a la guerra. Pero termina diciendo lo siguiente: pero tomar las armas, pero tomarlas por niñerías y por cosas que antes son de risa y pasatiempo, más que de afrenta, por cosas que son de risa y pasatiempo, más de risa y pasatiempo que de afrenta, parece que quien las toma carece de todo razonable discurso. O sea, si tú mandas a los tuyos a luchar por una estupidez, por cosas que son de risa y pasatiempo, lo que estás poniendo de manifiesto es que te falta todo juicio, todo razonable discurso. Bien, entiéndase por tanto que todo este discurso de las armas y las letras no es un alegato belicista, que aquí irte a la guerra por tonterías no sirve, que en la guerra usa de sus privilegios y sus fuerzas, y eso no es bueno. Es decir, toda esta prevención de Cervantes. Ahora bien, hay cosas que deben defenderse, con fuerza, con determinación, y la última instancia es la guerra. Ahora bien, hay que defender el Hermes católico, hay que defender las ideas de justicia, de virtud, de bien, de persona, que instruyen las leyes que tú haces. Y este Hermes y este actuar es incompatible con otros Hermes. Y esta incompatibilidad, nosotros, con el Islam, se ha resuelto secularmente en la guerra. Se ha resuelto en la guerra. Nunca se ha dado la integración de esto. Y lo que sucede en Europa hoy en día nos muestra que no se da. Y los casos de integración, cuidado, dicen siempre una aculturización. Es decir, hay uno que abjura, prescinde de lo suyo. Pero cuidado con esto, pues que la apostasía en muchos países musulmanes está penada con la pena de muerte. Y esto lo dice también, esto en el Corán está también muy bien explicitado. Es una de las peores ofensas que cabe hacer. Pues bien, cuidado con esto. Cuando se puede dar la vida común es porque uno de los dos ha prescindido de lo suyo. Cervantes está diciendo aquí que de lo suyo no va a prescindir, pero cuidado con lo que haces. Bien, esta es la gran enseñanza que nosotros obtenemos del discurso de las armas y las letras. Bueno, y ya por último, para acabar de redondear todo esto, no olvidemos que cuando Sancho tiene que entrar en la ínsula Barataria, va a ser gobernador de la ínsula Barataria, Don Quijote le dice lo siguiente: vos, Sancho, iréis vestido parte de letrado, cuidado, parte de letrado, parte de capitán, porque en la ínsula que os doy tanto son menester las armas como las letras como las armas. Es decir, no está Don Quijote, no está Cervantes aquí defendiendo esa prioridad de las armas sobre las letras,
en el ejercicio político de la gestión política. Tanto son necesarias las armas como las letras como las armas. Y aquí no marca jerarquías. Aquí no marca jerarquías. Lo que está diciendo es que solo cabe el desarrollo político, el desarrollo del derecho, el desarrollo de instituciones, y solo cabe la preservación de la vida y la salud de los individuos de una nación cuando la nación está pacificada. Toda paz es paz de la victoria. Toda paz es paz de la victoria. Todo orden, el desarrollo político de una nación tiene como parte fundamental, primigenia, la victoria. Es la victoria que da la paz. Y posteriormente hay el desarrollo de instituciones, del derecho, de la diplomacia, de los movimientos de individuos para poblar distintos, es decir, todo el desarrollo político. Y aquí hay que añadir también lo que decía Gustavo Bueno, ¿no? Que a todo ese desarrollo también tiene que tener una durabilidad y una magnitud. Bien, ahí sí es prioritaria la victoria, la paz, pero cuidado, luego no. Luego no está defendiendo Cervantes un gobierno dictatorial, un gobierno por las armas, ¿no? Está diciendo que armas y letras, letras y armas, entonces deben darse en una conjugación de igual a igual. Bien, pues dicho esto, entendemos, hemos visto que las ideas de Cervantes sobre la guerra, sobre el derecho, sobre la paz, etc. Vamos a cerrar ya este bloque y vamos a pasar a la tercera parte de esta clase. Bien, hemos dicho que esta tercera parte íbamos a ocuparnos del ateísmo católico de Cervantes. Bien, el mundo católico es el que ya hemos visto. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora dice esa defensa del Hermes católico, de esa tradición. Todo esto es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a ver, para completar el rótulo, lo del ateísmo de Cervantes y vamos a redondear esta cuestión. Fijaos en el siguiente pasaje. Leo. Lo que es muy bueno este pasaje, es determinante para entender lo que aquí estamos diciendo. Lo que te sé decir es que no hay fortuna en el mundo, no hay nada metafísico que intervenga aquí. No hay fortuna en el mundo. Y de aquí viene lo que suele decirse, que cada uno es artífice de su ventura. Cada uno es artífice de su ventura. No hay fortuna en el mundo. Cada uno es artífice de su fortuna. De su ventura, perdón. En la Numancia de Cervantes, Cervantes dice: cada cual se fabrica su destino, no tiene aquí fortuna parte alguna. No tiene aquí fortuna parte alguna, cada cual se fabrica su destino. Y en el Quijote leemos: no hay fortuna en el mundo. Y de aquí viene lo que suele decirse, que cada uno es artífice de su ventura. Que por tanto, lo dice Cervantes en el Quijote, lo repite en la Numancia, etc. Sigo leyendo. Yo lo he sido de la mía, pero no con la prudencia necesaria, y así me ha salido al gallarín mis presunciones, pues debiera pensar que al poderoso grandor del caballo del de la blanca luna no podía resistir la flaqueza de Rocinante. Don Quijote ha sido derrotado, a Don Quijote lo ha derrotado el caballero de la blanca luna en las playas de Barcelona, y ahora debe volver a su casa pues abjurar, abominar de su vida caballeresca, debe prescindir de esto e irse a retiro. Y ahora dice: atrevíme, en fin, hice lo que pude, derribáronme, y aunque perdí la honra, no perdí ni puedo perder la virtud de cumplir mi palabra. Cuando era caballero andante, atrevido y valiente, con mis obras y con mis manos acreditaba mis hechos. Y ahora, cuando soy escudero cuando soy escudero pedestre, acreditaré mis palabras cumpliendo la que di de mi promesa. Claro, aquí es importantísimo esto. O sea, no hay fortuna. Yo osé pelear contra el caballero de la blanca luna con... Bueno, aquí Don Quijote le mete la culpa, como siempre, a Rocinante, ¿eh? No es la primera ocasión en la que esto sucede. Pero bueno, Rocinante es escuálido, el caballero de la blanca luna tiene un caballo poderoso, y da igual, sea cual sea, aunque sea una excusa, pero de ahí no importa esto. Importa que frente a la derrota, mi suerte o mi desgracia no vienen o no responden a un imperativo trascendente, a una instancia metafísica, insisto, que opere en la vida de los hombres, sino que esto ha sido, bueno, mi caballo era más débil, da igual, sea lo que sea, pero yo he perdido, punto, ya está. Yo me he fabricado mi suerte, porque yo podía haber buscado un caballo mejor, etc. Entonces, si yo no medí bien mis fuerzas y ahora he perdido, lo que tengo que hacer ahora es cumplir responsablemente mi palabra. Bien, en pasajes como estos, no hay fortuna en el mundo, cada uno es artífice de su ventura. Esto es lo que hay, no hay otra. Fijaos ahora en el siguiente pasaje, este también es buenísimo, está en esta línea de lo que estamos diciendo. Fijaos.
Yo tengo más armas que letras, y nací según me inclino a las armas, debajo de la influencia del planeta Marte. Así que casi me es forzoso seguir por su camino, y por él tengo de ir a pesar de todo el mundo. Y será en balde cansaros de persuadirme a que no quiera yo. Y ahora viene lo bueno, o sea, yo voy a seguir por el camino de las armas, y nadie me va a quitar de este camino. Nadie va a persuadirme a que no quiera yo, ¿qué cosa? Lo que los cielos quieren, bien. La fortuna ordena, antes había dicho con el pero ved cómo acaba esto. Lo que los cielos quieren, la fortuna ordena, la razón pide, y sobre todo mi voluntad desea. O sea, concede que Dios, o sea, él va a seguir por la vía de la vida, de la milicia, de la vida armada. Entonces, va a seguir por esta vía. ¿Contra qué? Pues contra lo que el cielo diga, lo que la fortuna ordene, va bajando. Lo que la razón obligue, sí, pero fundamentalmente, y sobre todo, o sea, por encima de Dios, por encima de fortuna y por encima de razón, está mi voluntad. Por encima de todo ello está mi voluntad. Ese sobreponer, ese situar la voluntad por encima de todas estas instancias. Cervantes lo critica, pero una cosa es que critique ese voluntarismo de Don Quijote, que sí que se critica, ese idealismo de Don Quijote, esto sirve para criticarlo, pero cuidado, porque en este tipo de formulaciones se sitúa la voluntad del individuo radicalmente por encima de todo lo demás. Entiéndase pues este pasaje en el sentido que estamos diciendo, es decir, la voluntad del individuo por encima de todo lo demás. No hay fortuna en el mundo, cada cual se fabrica su destino, yo tengo que ser responsable ahora de lo que me ha pasado porque esto me lo he buscado yo. No hay instancias trascendentes, ¿de acuerdo? Fijaos lo que le hace Cervantes con los agüeros. Pues los agüeros aparecen también destrozados en el Quijote, tú dices bien, Sancho, dijo Don Quijote, pero has de advertir que no todos los tiempos son unos, ni corren de una misma suerte. Y esto que el vulgo suele llamar comúnmente agüeros, no se fundan sobre natural razón alguna. Entonces, esos son engaños. Lo mismo sucede con la cabeza encantada. Rápidamente, ¿os acordáis en Barcelona? La cabeza que en teoría dice las verdades, responde a las preguntas que se le hacen, y leemos lo siguiente. Y dice Masti de Jamete que hasta 10 a 12 días duró esta maravillosa máquina, pero le mandaron que lo deshiciese y no pasase más adelante, porque el vulgo ignorante no se escandalizase. O sea, no hay que permitir que el vulgo, que la gente ineducada pueda contemplar la posibilidad de que quepa semejante cabeza parlante. Rápidamente Cide Benengeli se encargará de decir a renglón seguido que esto es un engaño, que hay un chaval que está escondido allí, que es el sobrino del tío que ha organizado todo esto, que vio este espectáculo en Madrid y que se lo llevó a Barcelona. O sea, el engaño rápidamente se denuncia y se explica para que no quepa considerar o otorgar a lo metafísico ninguna capacidad operatoria en la vida de los hombres. Esto es así constantemente. Bueno, lo mismo sucede con el episodio de Basilio, Quiteria y Camacho. Quiteria debe casarse con Camacho, Basilio está enamorado de Quiteria, entonces lo que hace es clavarse un cuchillo. Entonces le dice, oye, vamos a ver, soy moribundo, me voy a acabar ahora, que el cura nos case, entonces yo moriré feliz y tú quedas viuda y entonces sigues y te casas entonces con Camacho. Y entonces cuando sucede lo siguiente, cuando el cura los casa, Basilio en teoría debe morirse entonces, sucede lo siguiente. Dice, el cual, así como recibió la bendición, con presta ligereza se levantó en pie y con no vista desenvoltura se sacó el estoque a quien servía de vaina su cuerpo, o sea, se lo había puesto entre el brazo y el cuerpo. Quedaron todos los circundantes admirados, y algunos de ellos, más simples que curiosos, en altas voces comenzaron a decir: «¡Milagro, milagro!». Pero Basilio replicó: «No milagro, milagro, sino industria, industria», ¿no? Es una estrategia mía, es una estrategia, no es un milagro, no es una intervención de instancias metafísicas en el mundo operatorio de los hombres. Es mi ingenio, es mi industria, he sido yo, es un racionalismo antropológico, no un racionalismo teológico, he sido yo quien ha ideado esto, no hay fortuna en el mundo, etc. Bueno, hay muchos pasajes que niegan la capacidad operatoria de instancias metafísicas en el mundo de los hombres. Bien, esto ya queda claro, vamos a dejarlo. Y para la segunda parte del rótulo, que también ya hemos anticipado, vamos a leer un pasaje que lo explica muy bien, un par de pasajes, y ya cerramos esta parte. Fijaos esto. Zoraida, su padre, el capitán cautivo, han abandonado Berbería y se dirigen a España. Y entonces el capitán dice lo siguiente.
Fijaos, no te canses, Señor, en preguntar a Zoraida, tu hija, tantas cosas, porque con una que yo te responda te satisfaré a todas. Y así quiero que sepas que ella es cristiana, y es la que ha sido la lima de nuestras cadenas y la libertad de nuestro cautiverio, porque ella les ha ayudado a huir de allí. Ella va aquí de su voluntad, tan contenta, y ahora viene lo bueno, a lo que yo imagino de verse en este estado como el que sale de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida y de la pena a la gloria. Salir de ese estado, ¿cuál es el estado? Del Hermes musulmán. O sea, salir del Hermes musulmán, salir de esa concepción de lo bueno para el gobierno de la casa y el gobierno de la república. Es decir, esa concepción de lo bueno para la persona, esa idea de libertad, esa idea de bien, de salud, de la vida, del derecho, etc. Esa idea de bien, dejar esa idea de bien y venir al Hermes católico es, en los términos que aquí lo explica Cervantes, pasar de la tiniebla a la luz, de la muerte a la vida, de la pena a la gloria. Basta este pasaje para entender la defensa del Hermes católico, del mundo católico que lleva a cabo Cervantes, y para que se entienda el rótulo del ateísmo católico, que no dice un oxímoron, no dice dos términos insolubles, sino que son perfectamente practicables. Jesús Maestro dice siempre que en este sentido Cervantes es el Spinoza de la literatura. O sea, lo que Spinoza hará en la filosofía 70 años más tarde, ya lo está haciendo Cervantes en el Quijote. Bien, el catolicismo no es solo una fe. Es un Hermes, es una idea de la persona, es una defensa de la vida, es una defensa de la salud y es una defensa de la mayor libertad en ese ámbito de la que se vive en una nación regida por el Hermes islámico. Bueno, vamos ahora simplemente a leer un par de pasajes que tienen que ver con la idea de la libertad, de salir del cautiverio, de irse de la muerte, de la pena, de las tinieblas a la luz, a la gloria y a la vida. Leo, dice un cautivo: gracias sean dadas a Dios, dijo el cautivo, por tantas mercedes como le hizo, porque no hay en la tierra, conforme mi parecer, contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida. Y también se refiere lo siguiente para significar ese valor de la libertad. Cuando dice que hay algunos que salen de berbería, se liberan, entonces, porque unos cuantos le ayudan, y entonces este toma el compromiso de volver a liberarles, pero que no cumple su palabra. Tal es el pavor que tienen. Leo. Muchas veces había usado de aquel remedio algunos principales cautivos, rescatando a uno que fuese a Valencia o Mallorca con dineros para poder armar una barca y volver por los que le habían rescatado, y nunca había vuelto, porque de la libertad alcanzada y el temor de no volver a perderla, les borraba de la memoria todas las obligaciones del mundo. Bien, de ahí hay que salir, y ahí es donde no hay que entrar. Por eso el ateísmo católico, por eso la defensa de la guerra, etcétera, etcétera. En definitiva, la defensa del Hermes católico. Yo creo que queda esto suficientemente explicado. Y repito, esto no es islamofobia, esto es un ejercicio de islamocrítica. Tú no puedes leer el Quijote e interpretar el Quijote plenamente y de forma honesta si desatiendes a todos estos contenidos. Ahora pregúntate si los puedes dar en clase, si esto se puede decir en clase. Bien, vamos a dejar esta cosa aquí, vamos al cuarto bloque, y así cerramos la clase. Venga, vamos a ello. Bien, este cuarto bloque actúa como una suerte de conclusión. Fijaos, he dicho en todo momento que estamos partiendo siempre de la crítica de la razón literaria de Jesús Maestro. Bien, para estas conclusiones también echamos mano de Guerra y Paz de Pedro Insua. Guerra y Paz de Pedro Insua es un libro fundamental también, un libro clave para entender sobre todo la cuestión de la guerra y la paz en el Quijote, como su título indica. Vamos a leer un pasaje en el que Insua se ocupa de forma muy inteligente y rotunda de Erasmo. Fijaos, leo Guerra y Paz. Guerra y Paz en el Quijote, me refiero, de Pedro Insua.
La guerra al turco es tan solo un pretexto, afirma Erasmo en resolución, para dar rienda suelta a la ambición despótica privada de los reyes cristianos. Esto dice Erasmo, o sea, que guerrear al turco es eso, es los reyes cristianos que quieren dominar el mundo, entonces pues dar rienda suelta a ese belicismo gratuito que tendría. Bien, es más, llega a decir Erasmo, y ahora Insua cita a Erasmo: prefiero un turco sincero a un cristiano hipócrita. Ojo, dice, y ahora cerramos comillas, y ahora Insua responde: y lo prefiere, sobre todo, decimos nosotros, porque no lo tiene delante. Claro, prefiero a un turco que a un hispano, pero por supuesto porque no lo tienes delante, ¿no? Y sigue Insua. Digamos que Erasmo se permite sostener una idea poética de paz, hacer poesía con la paz y establecer toda clase de metamorfosis metafóricas, convirtiendo las armas en armas espirituales. Precisamente porque otros están sosteniendo la guerra, no metafórica, sino literal, de contención contra los enemigos. Bien, leo todo y lo comento. También literales de la fe cristiana. Digamos, ad hominem, lo reconocemos, que si Erasmo hace poesía evangélica es porque esos que Erasmo considera indignos de Cristo están evitando la cimitarra, entre otras armas literales, sí, que están evitando que la cimitarra se acerque a su cuello, al cuello de Erasmo, permitiéndole así gozar de su fe evangélica. Recuerda, lector, el pasaje, uno de los pasajes que ya hemos visto. Voy a reproducirlo aquí. Quiero decir que los religiosos, con toda paz y sosiego, piden al cielo el bien de la tierra, pero los soldados y los caballeros ponemos en ejecución lo que ellos piden, defendiéndola con el valor de nuestros brazos y filos de nuestras espadas, no debajo de cubierta, sino a cielo abierto, puestos por blanco de los insufribles rayos del sol en el verano y de los erizados hielos del invierno. O sea, el religioso, cuando le preguntan a Don Quijote si es más dura la vida de clausura o la vida de la guerra, y Don Quijote responde esto: es que unos rezan a Dios, pero el brazo ejecutor, el que consigue lo que ellos rezan, sí, somos nosotros, es el milite, es el soldado. Y aquí Insua le recrimina a Erasmo que tú puedes preconizar la paz universal y la fe y la armonía y todo lo que tú quieras, ¿sí? Y ir contra la monarquía hispánica, sí, claro, muy bien, y decir que la guerra contra el turco es simplemente un ejercicio despótico de lo que tú quieras. ¿Por qué? Pues porque gracias a esa monarquía, a la cristiandad, porque no fue solamente la monarquía hispánica, hay ducados, hay condados, hay una serie de alianzas, la alianza, esa Santa Liga, es porque la Santa Liga está frenando al turco. Por eso tú hablas como hablas, de ahí la irresponsabilidad de Erasmo. Hemos dicho anteriormente que está muy bien todos los discursos irenistas de la paz universal, el Imagine de John Lennon, todo eso está muy bien si luego tienes tú a alguien que te protege. Está muy bien todas tus proclamas mundialistas, pacifistas, etcétera, mientras papá te paga, mientras no tienes que trabajar para ello, mientras no estás sometido a nada, a ninguna contrariedad en tu vida. O sea, es que hay discursos que ponen de manifiesto que vives muy bien, que estás muy bien. Hay discursos que hablas y tú ves que tu interlocutor tiene a alguien que le sustenta, porque ese discurso de haberse de sustentar por él mismo no tendría ese discurso. Erasmo dice lo que dice porque tiene quien está conteniendo al turco. Entonces, esto es importantísimo. Lo mismo sucede con Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola, todo el discurso sobre la dignidad del hombre, pura cháchara de humanistas. Cháchara de humanistas, es esto. Es un panfilismo ridículo que tiene su asiento en la condición de que tú estás bien, y puesto que estás bien, te permites toda esta retórica gratuita sobre la paz y la armonía y la fraternidad universal. Pero estos son retóricas, insisto, que solo las puede pronunciar quien vive bien. Bien predica quien bien vive, dice Don Quijote. Esto cae perfectamente para cerrar esto. Bien predica quien bien vive. Luego hay que preguntarse por qué vive bien. ¿Quién permite que tú vivas bien para que luego puedas dedicarte a predicar bien? E inmediatamente diremos que esto pone de manifiesto uno de los contenidos críticos más potentes del Quijote, que lo hemos analizado también en el vídeo que hemos dedicado a Cervantes contra su siglo, los contenidos críticos del Quijote. Bien, el principal contenido crítico es contra los idealistas. Entonces, los idealistas son los que prescinden de la violencia, de la guerra, prescinden de la dureza y sencillamente
sustituyen lo inconveniente por las figuraciones de su imaginación. Es decir, a ti no te gusta el orden operatorio de tu siglo. Muy bien. Muy bien, esto lo hemos dicho repetidas veces. Muy bien, pues cámbialo. Esto lo quieren tanto el idealista como el materialista. Quieren lo mismo. Cambiar el orden operatorio de tu siglo que no te gusta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El materialista es consciente de los pasos que hay que hacer, de los peajes, de los sufrimientos que lograr determinados objetivos lleva consigo, lleva acarreado. Entonces, claro, dice, no, es que esto no me gusta, quiero esto, pero para lograr esto tengo que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y todo esto implica sufrimiento, implica penalidades. Una pena implica pasar por una serie de penalidades. Bueno, pero ¿vale la pena? Es decir, el objetivo que quiero lograr ¿vale la pena? Las penas que hemos penado, ¿las damos por bien sufridas, digamos, de algún modo? Esto es lo que hace el materialista. ¿Qué hace el idealista? No me gusta la realidad que tengo delante y puesto que no me gusta, la niego, prescindo de ella y ahora voy a actuar con las figuraciones de mi imaginación. Es decir, las cosas son de un determinado modo, no me gustan. Vale, pues ahora esas cosas, o yo mismo, ahora yo soy esto. Ahora ya no soy Don Quijote, ahora soy Alonso Quijano. Ahora yo sé que puedo ser, los 9 pares de Francia, y los 9 pares de la fama y a los 12 pares de Francia y a los 9 de la fama. ¿Cómo que? O sea, yo puedo ser como quiera que yo me sea, dirá en otra ocasión. O sea, ese ser Don Quijote, lo que se le antoja que es, y no lo que realmente es, dice el idealismo. Ese negar la realidad de lo que es y suplirla por las figuraciones de tu intelecto, de tu imaginación, esto es un idealista. O sea, no te gusta lo que hay y el idealista lo que hace es cambiarlo por las figuraciones de su imaginación. Pero claro, las cosas siguen siendo como son, luego te darás de bruces contra esa realidad. Materialista e idealista, lo mismo. No les gusta lo que hay, lo quieren cambiar. Uno es consciente de lo que hay que hacer y el otro no. Sencillamente sustituye lo inconveniente por lo que él querría que fuese. Claro, y por eso no hay otro camino para el idealista que hacerse daño a sí mismo o hacérselo a los demás. Cuando la realidad no se pliega a tu conveniencia, te destruyes. Pero otra cosa que puedes hacer es destruir tú esa realidad. Tratar de, por la fuerza, hacer que los otros se plieguen a lo que tú querrías que fuese. Siempre el idealismo acaba haciéndose daño a sí mismo o haciéndole daño a los demás. Bien, esta sesión hemos analizado, vamos ahora ya a cerrarlo todo, hemos analizado la cuestión de la guerra y la paz en relación también con ese rótulo de ateísmo católico que encontramos en el Quijote. Bueno, y vamos ahora a concluirlo todo. Hemos dicho que esta era una clase peligrosa, que era una clase que a nosotros nos ha generado problemas y una clase que dudo que haya muchos que la puedan impartir en la universidad, porque los contenidos que aquí he dicho son demasiados. Los imbéciles en sentido etimológico, imbécil es el que no tiene báculo, el que no sabe dónde sustentar sus ideas. Vamos a decirlo de otro modo, siempre pensamos a partir de un conjunto de premisas. Si tus premisas no son fuertes, si tus premisas son débiles, si se rompen, si no hay báculo, un bastón que pueda soportarte realmente, entonces eres etimológicamente un imbécil. Si tú tienes la cabeza formateada por las consignas e ideologemas que exudan las universidades de la anglosfera, las universidades angloamericanas, probablemente tú seas incapaz, primero, de atender a los contenidos que aquí hemos trabajado, es decir, no los verás en el Quijote, pero si los ves, probablemente no te atrevas a hablar. O probablemente los ideologemas que perturban tu racionalismo, que enturbian tu capacidad, tu discernimiento, te impidan poder construir una clase como esta. Otra cosa es que seas muy consciente de lo que hay, pero también seas muy consciente de las consecuencias que puede tener hoy, en el estado en el que están las áreas de literatura, impartir una clase como la que aquí acabamos de llevar a cabo. Bien, ¿por qué? Pues porque las acusaciones que te pueden caer encima son tremendas y no contarás con la ayuda de ninguno de tus colegas. Olvídate de esto, te dejarán solo. Esto es lo que sucede. Tenemos de momento esta libertad que nos permite YouTube. Todavía aquí ahora se puede hacer. Todavía estas cuestiones las podemos publicar. Nosotros todo esto lo tenemos puesto negro sobre blanco en entender el Quijote y disfrutarlo. Con esta sesión cerramos nuestra presentación y nuestra análisis
de nuestro propio libro. Es decir, lo que hemos hecho es tomar nuestra obra, Entender el Quijote y Disfrutarlo, dividirla en 4 bloques, que son las 4 clases que tenéis en esta serie de vídeos. Ahora, con esto lo cerramos. Insisto, solo con estas publicaciones fuera del ámbito universitario y en este canal, YouTube, fuera del ámbito universitario, es posible hoy en día impartir este tipo de clases. En las aulas universitarias es muy difícil, te la juegas, te pueden expulsar de la universidad. No contarás con el apoyo de ninguno de tus colegas, de todo el departamento, ninguno. Te fallarán todos, todos serán caquita encima, es así. Nosotros cerramos esto aquí, cerramos también esta serie de vídeos dedicados a Entender el Quijote y Disfrutarlo, y os emplazamos a seguir en este canal, en los ejercicios también de crítica literaria, y también os recomendamos todos los vídeos que hemos dedicado a analizar otra de nuestras obras, La Virtuosa Extraña, en la que tratamos cuestiones muy afines a lo que hemos hecho en esta serie de vídeos. Nos vemos, pues, si así lo consideráis, en el siguiente vídeo, en la siguiente ocasión. Hasta entonces.